en la mesa y especialmente a nuestros invitados, Ray Crone y Cheryl Nile, y también al presidente de Amnistía Internacional en Asturias, y agradecerle que haya elegido esta casa, que en definitiva es la casa de todos, para realizar este acto hoy aquí. De las muchas asignaturas pendientes que tiene la democracia en el mundo, una de especial importancia es la pervivencia de la pena de muerte, lo cual sigue siendo imposible de justificar desde una civilización que se tiene a sí misma como una sociedad de principios. La pena de muerte y todo el macabro ritual que conlleva sigue siendo una de las lacras imperdonables para unas sociedades que han progresado mucho en lo material y en lo cultural, que conviven con la más avanzada tecnología, pero que pese a ello mantienen intacta en su esencia la semilla de la venganza más ritual y primitiva, ¿no? Amnistía Internacional, organizadora de este acto, es una de las organizaciones que desde hace más años lleva levantando la bandera que pide el final de esta situación. Hoy nos trae aquí el testimonio de Ray Crone, una persona que, siendo inocente, ha pasado 10 años en el corredor de la muerte. Ese espacio que parece estar colgado de la nada y donde la vida no merece llamarse así y la muerte es una certeza cruel que avanza con cada segundo. Es verdad que hay algunos avances en el proceso de erradicación de la pena de muerte. Sin embargo, el año pasado todavía fueron ejecutadas 682 personas en 21 países. En los muchos documentos que se han publicado sobre la pena de muerte, la ONU ha reconocido que algunos aspectos del uso de la pena de muerte constituyen tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, particularmente en relación con las condiciones de reclusión de los condenados a muerte, la angustia de estar condenados, que después me imagino que nos lo evidenciará el ponente, y el secreto que rodea el uso de la pena de muerte, que afecta no solamente a los condenados, sino también a sus familias. Bueno, a esto hay que añadir temas todavía más sangrantes, como son las ejecuciones de personas con discapacidad o que se han registrado en países como Estados Unidos o Japón, las ejecuciones de menores o las lapidaciones. España ratificó el protocolo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia en el año 2009 y entró en vigor en el año 2010. Este protocolo impide la pena de muerte en cualquier circunstancia, no como antes, que ponía algunas excepciones, ¿no?, como eran las situaciones de guerra o cuando lo contemplaba alguna ley. Bueno, yo creo que hay muchas razones para oponerse a la pena de muerte y la va a exponer mejor que nadie una persona que ha pasado por el terrible trance de estar 10 años en el corredor de la muerte. A los demás nos toca seguir trabajando para que todos los gobiernos del mundo excluyan la pena de muerte de su ordenamiento jurídico. El significado de los derechos humanos es precisamente que nunca puede recurrirse a ciertos medios para proteger a la sociedad porque su uso infringe los mismos valores que hacen que la sociedad merezca protección. Ojalá el testimonio de Ray Cronin y Cheryl Nile, que hoy vamos a escuchar, sirvan para que el trabajo de Amnistía Internacional contra la pena de muerte cuente cada vez con más apoyos de una sociedad que tiene en su mano hacer reflexionar a los Estados. Nada más y muchas gracias. Le paso la palabra al presidente de Amnistía Internacional. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Procuradora General del Principado de Asturias y a todos los responsables de esta institución por acogernos de nuevo en esta casa. Ojalá no fuese la última. No solamente a este personal de la Procuraduría, sino también a personas en la Facultad de Derecho que nos han ayudado a difundir el acto. A Yule, me parece que se llama la compañera que nos va a ayudar con la traducción. A todas las personas que habéis venido
y fundamentalmente a los protagonistas del acto de hoy, que son Ray Krohn y Cheryl Ann Nayal. Yo simplemente voy a emplear 5 minutos en explicar el porqué del acto de hoy, y es que la semana que viene, concretamente del 12 al 15 de junio, se va a celebrar en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. En ediciones anteriores tuvo lugar este congreso en Estrasburgo, en Montreal, en París y en Ginebra. Es un congreso organizado por la Asociación Juntos contra la Pena de Muerte y también en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la que forma parte Amnistía Internacional. Durante estos días, en Madrid, como digo, del 12 al 15 de junio, se van a reunir unas 1.500 personas provenientes de 90 países de los 5 continentes para expresar su rechazo contra la pena de muerte. Estamos en pleno siglo XXI y a veces se hace impensable el que todavía exista la pena capital, pero es una realidad ineludible. Es verdad que se van logrando algunos pasos para erradicar esta lacra, pero si, por ejemplo, miramos el informe de Amnistía Internacional que recoge los datos del año 2012, pues podemos ver que en este informe se documentaron 682 ejecuciones, que probablemente sean muchas más, porque en el caso de China, que es el país en el que más personas sufren ejecuciones, pues se calcula que las cifras superan el millar. Lo que ocurre es que no hay cifras oficiales y no se puede conocer. Y también se documentaron, como digo, 1.722 sentencias a muerte en 58 países en total. Como decía, hay algunos avances. Hoy vamos a hablar del caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, pues efectivamente es el único país de América en el cual hubo ejecuciones en el año 2012. Pero hay que reconocer que estas ejecuciones se llevaron a cabo en solamente 9 estados y que en este momento, después de que en este mismo año Maryland aprobase la abolición de la pena de muerte, hay 18 estados abolicionistas. En otros lugares, por ejemplo, en el África subsahariana, Benín ratificó recientemente un tratado clave de Naciones Unidas que prohíbe la pena capital. Ghana se está planteando en este momento también a abolir la pena de muerte en la Constitución. En Sierra Leona no hay ninguna persona condenada a la pena capital. Y más cerca, en Europa, solamente hay un país en el cual existe la pena de muerte, que es Bielorrusia. Y, por el contrario, Letonia se convirtió en el año 2012 en el estado número 97 del mundo que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos. Y hay algunos datos más que se repiten en los informes de Amnistía Internacional, y es que el mayor número de ejecuciones se sigue produciendo en 5 estados, que son China, Arabia Saudí, Irak, Irán y Estados Unidos. Son siempre los que se llevan este triste récord. Y, como digo, también, a pesar de estos avances, que suponen que en este momento solamente existe la pena de muerte en un 10% de países de todo el mundo, como digo, a pesar de estos avances hay algún retroceso. En el año 2012, por ejemplo, algunos países como India, que llevaba 8 años sin ejecuciones, pues ha ejecutado a personas. Pakistán realizó su primera ejecución desde el año 2008. Japón también rompió un periodo de más de 20 meses libres de ejecuciones. Y Gambia, por decir otro país de otro ámbito geográfico distinto, ejecutó en agosto de 2012 a 9 personas tras casi 3 décadas sin ejecuciones. Bueno, como digo, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el caso de Estados Unidos y para ello vamos a contar con el testimonio de Ray Krohn, que es el 100º condenado a muerte, cuya inocencia quedó demostrada desde el año 1973 en Estados Unidos. Yo no sé exactamente cuántas personas hay exoneradas en este momento después de demostrarse su inocencia, seguramente él nos lo podrá decir. Viene acompañado, como digo, por Cheryl Ann Nayal, su esposa. Y, bueno, pues la situación de la pena de muerte en Estados Unidos es bastante conocida porque la sabemos a través de
las noticias de la televisión, también de las películas, pero creo que el caso de Ray Kroc es bastante significativo. Él, como digo, viene también para participar en este 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte y, bueno, pues colabora, es responsable también de comunicación dentro de la organización Witness to Innocence, allí en Estados Unidos. Y, bueno, pues yo ya no me voy a extender más y les voy a dar la palabra a ellos para que nos explique, bueno, no solamente su testimonio, sino qué es lo que van a hacer aquí en España y cómo es su trabajo allí en Estados Unidos. Thank you all for being here. Gracias por estar aquí. I asked you, can you imagine waking up one morning in your own bed and end up going to sleep that night in prison? ¿Os podéis imaginar lo que es despertarse una mañana en tu cama y esa misma noche dormir en la cárcel? Well, that's what happened to me. Eso es lo que me ocurrió a mí. I was questioned concerning the murder of a barmaid who was found stabbed to death in her bar. Se me interrogó acerca de una camarera que había sido asesinada, apuñalada en un bar. One person that worked with her told the police that I was her boyfriend. Una persona que trabajaba con ella le dijo a la policía que era su novio. I was questioned for 3 hours about that relationship with me and her. Me interrogaron durante 3 horas acerca de esta relación con ella. But I wasn't her boyfriend. I only knew her from going to that bar for 2 months. Pero yo no era su novio, solamente la conocía de ir allí durante 2 semanas. During that questioning, they noticed that my teeth weren't quite straight and even. Durante el interrogatorio me dijeron que mis dientes eran bastante afilados. And they remembered seeing a mark on her body that looked like it might be a bite mark. Y recordaban que había una marca en su cuerpo que era bastante parecida. So the day after they questioned me, they called me down to the office and had a dentist take casts of my teeth. Así que al día siguiente me hicieron una impresión dental. And they told me to confess and admit that I did it. Y me hicieron confesar para decir que yo lo había hecho. And I told them they had the wrong person. Take me home. I'm not going to talk with you anymore. Y él les dijo que les llevaran a casa, que no iba a hablar más con ellos. The next day was December 31st, 1991. Al día siguiente era el 21 de diciembre de 1991. I was working for the post office as a mailman for 7 years. Estuve trabajando en el servicio de correos durante 7 años. I just got home that day from delivering my mail. Justo llegué ese día a casa de repartir el correo. I parked in my driveway and got out of my car. Aparqué y salí de mi coche. At that time, I heard the screech of brakes, the sound of doors slamming, police officers yelling, "Freeze, don't move, you're under arrest." Y entonces escuché unas voces que decían, por favor, no te muevas. At 4 o'clock on New Year's Eve, I was taken to jail. A las 4 de la tarde me habían llevado a prisión. I knew right away I was around a whole lot of people I was not going to like. Sabía que estaría rodeado de gente que no me iba a gustar. But I wasn't worried. I didn't do anything. Pero yo no estaba preocupado porque yo no había hecho nada. But there was some things I was thinking about. Pero había cosas en las que pensaba. Did I lock my car? Who's going to feed my dog? I got a big softball tournament this weekend. They need me to pitch. ¿Quién se va a encargar de sacar el perro, de guardar mi coche? You see, I was naive. I actually believed they would continue their investigation, find out I was innocent, and let me go. Pero yo todavía seguía pensando que continuarían con la investigación hasta que se demostrara que yo era inocente. And then the days went by, and the weeks went by, and I was still there. Y los días pasaban y las semanas pasaban y yo todavía seguía allí. Finally, I was given what was called a court-appointed attorney. Al final me dieron un abogado. This was an attorney who had a private practice that was assigned to represent me on my trial. Y sería el que me representaría a mí durante el juicio. And the courts would grant him $5,000 to defend me. Y querían cobrarme $5,000 para defenderme. You can't even get a divorce for $5,000.
Ni siquiera se puede divorciar uno por $5,000. So he did nothing in my case, wanted me to take a plea bargain, to confess to doing it and hope for leniency. Así que no hicieron nada, simplemente me obligaron a confesar. I refused. Y yo, por supuesto, rechacé. Just 7 months after they found Kim's body, I was sitting in the courtroom facing the death penalty. Y tan solo unos meses después me estaba enfrentando a la pena de muerte. And I found out that the prosecutor had hired a bite mark expert to testify against me. Y entonces me enteré de que la acusación tenía un perito para acusarme sobre las marcas de los dientes. A man who was very professional, very persuasive, very convincing. Era un hombre muy profesional, muy convincente. Also a man who was very well paid. Y un hombre muy bien pagado. He was paid over $50,000 by the prosecutor to testify against me. Le pagaron $50,000 la acusación para que testificaran contra de mí. It took the jury just 3.5 hours to find me guilty. Y al jurado solo le llevó 3 horas y media declararme culpable. And then I was supposed to stand before the judge and admit my guilt and ask for forgiveness. Y entonces solo me quedaba quedarme allí y pedir perdón por lo que había hecho. I have to ask you, how do you ask for forgiveness for something you didn't do? Y ahora yo os pregunto, ¿cómo se puede pedir perdón por algo que no has hecho? I told my attorney that. I told the judge that I didn't do anything. You have the wrong person. Y entonces le dije al juez que yo no había hecho nada y que habían cogido a la persona equivocada. So I was called a cold-hearted killer, an unremorseful monster, and sentenced to death. Y entonces me llamaron asesino y monstruo y me enviaron a la muerte. For the next 3 years, I survived in isolation, a cell the size of most of your bathrooms. Durante los siguientes meses estuve en aislamiento. I had a cement slab on the floor with a pad about this thick was my bed. Y en el suelo había un colchón muy delgado sobre el que yo dormía. One sheet, one blanket, one towel. Una toalla, un colchón y una almohada. I wrapped my shoes in my towel for my pillow. Utilicé para acomodar la almohada los cordones de mis zapatos. I was able to leave that cell 3 times a week for 2 hours on Monday, Wednesday, and Friday. Solo podía salir 3 veces a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes, durante 2 horas. I was taken outside in a 10-foot square cage where I was put into for those 2 hours. Y entonces me ponían en un lugar cerrado de unos 10 metros y era donde pasaba las 2 horas. By myself, alone. Solo, completamente solo. But I was under the sun. Maybe I could see a bird, an airplane, anything to remind me that I was a human being. Pero al menos podía ver el sol y los pájaros y alguna cosa que me recordara que todavía seguía siendo un ser humano. And I realized if I'm going to fight this system, I better know this system. Y entonces me decía que lucharía contra este sistema. And I was able to start reading law books. Y entonces fue cuando comencé a leer libros sobre ley. After 3 years on death row, the Arizona Supreme Court reviewed my case and overturned my conviction. Después de 3 años en el corredor de la muerte, revocaron mi condena. The prosecutor had withheld evidence that we should have been given, and the courts ordered a new trial. La acusación proporcionó nuevas pruebas y se ordenó un nuevo juicio. But by now, they had executed 6 people in Arizona's death row. I knew the state could and would kill you if they were able. Se han ejecutado a 6 personas en el estado de Arizona. And also, my family had come to see me while I was there on death row. Y por supuesto, mi familia también venía a visitarme cuando estaba allí en el corredor. My mom, my sister had to see me chained to a table with one phone, one hand loose to talk to the phone to my mom on the other side of the glass. Mi madre y mi hermana tenían que verme a través de un cristal sujetando el teléfono. It was very painful to see those tears in my mom's eyes.
Era muy doloroso ver las lágrimas en los ojos de mi madre. And they also realized that this was serious, that it wasn't going to go away, that the state could kill me. Y también se dieron cuenta de que esto era muy serio y que realmente el Estado podía matarme. So they mortgaged their house, cashed in all their retirement funds, took up collections to hire an attorney for me. Así que hipotecaron la casa y vendieron todo lo que pudieron para poder ayudarme. Normally it would cost hundreds of thousands of dollars for a good attorney. Normalmente cuesta cientos de miles de dólares un buen abogado. But we located an attorney in California who said, I will take the case, just cover the expenses. Pero encontramos un abogado en California que dijo que solo nos cobraría los gastos. He was a very experienced attorney. Y tenía mucha experiencia. My second trial started in February of 1996. El siguiente juicio fue en febrero de 1996. It lasted 6.5 weeks. Y duró 6 semanas y media. We had 3 bite mark experts testify for the defense. Había 3 peritos más para testificar en contra mío. We even found out that there was DNA taken from the bite mark area that I was supposed to have made. Y nos dimos cuenta de que había ADN que en las marcas dentales que se podía haber tomado para comprobar. DNA that did not match me. Era un ADN que no encajaba con el mío. My family had come from Pennsylvania 2,500 miles to be there in that courtroom each day. Mi familia vino desde Pensilvania solo para estar conmigo ese día en el juicio. Imagine the joy, the happiness we felt when hearing this testimony. Así que imaginaros la felicidad que sentimos cuando escuchamos este testimonio. But I still trusted this system. Pero yo todavía confiaba en el sistema. And I didn't realize that for a prosecutor, it's a win-at-all-costs game when it comes to a death penalty case. Y no me daba cuenta de que para la acusación simplemente era ganar una pena de muerte más. Winning a conviction is very, very important for their career. Ganar una condena es algo muy importante para su carrera. And this prosecutor had no intentions of giving in. Y este abogado no parecía tener ningún interés en abandonar. He told the jury to ignore that DNA. It's not important. Le pidió al jurado que ignoraran el ADN, que no era importante. He told the jury that she's a waitress and she handles glasses all day long. That was just transferred there by accident from somebody else's glass. Y dijeron que ella era camarera y que estaba en contacto con mucha gente y llevaba los vasos, entonces que perfectamente el ADN podría ser de cualquiera. This bite mark was on her breast. Y la marca estaba en su pecho. The jury was out for 3.5 days. El jurado deliberó durante 3 días y medio. Came back and found me guilty again. Volvieron y me declararon culpable una vez más. You can't imagine how stunned I was, how shocked I was, saying, "Stop, no, start over. That's not what you mean to say." Y no os podéis imaginar cómo me sentí en ese momento. No era lo que esperaba escuchar. To see the jury wiping the tears from their eyes, and the judge can't even read the rest of the verdict, his voice is breaking up. Ver al jurado emocionado y al juez con la voz partida. My attorney's hanging on my shoulder crying, saying, "I can't believe they did that." And I look over at the prosecutor, and they're jumping up and down and celebrating. Yo estaba allí lamentándome sin poder creerme lo que había pasado y entonces vi al abogado de la acusación celebrando que había ganado. Just a terrible, terrible moment in my life. Fue un momento terrible de mi vida. But what ripped my heart out, what hurt me so much, was to hear that sound from my mom and my sister, the horrible cry that came from their lips when they said guilty. Pero lo que más recuerdo y más dolor me produce es el sonido que escuché de mi hermana y de mi madre cuando pronunciaron que era culpable una vez más. To turn around and see that look in their eyes, the tears in their eyes, say, "Mom, it's okay. Amy, don't worry. I'll be all right." Girarse y ver que tienen las lágrimas en los ojos y tener que decirle, mamá, no pasa nada, Amy, estoy bien. They weren't just doing it to me, they were doing it to my family. Esto no solo me lo hacen a mí, también se lo están haciendo a mi familia. But this time, when it came time for sentencing, the judge had heard all this testimony for those 6.5 weeks.
Pero todo este tiempo el juez estuvo escuchando testimonios durante 6 semanas y media. And my attorney talked about how the footprints in the bathroom where the knife was taken, or in the kitchen where the knife was taken, same footprints in the bathroom where Kim's body was found, those footprints did not match me. Y las huellas que se encontraron tanto en el baño como en el cuerpo de la víctima, ninguna de ellas encajaba con las mías. The police had originally bought a size 9.5 shoe that fit the footprint exactly. I wear a size 11. My bare foot was bigger than the whole shoe. Y las huellas que había de las pisadas eran más pequeñas que el número que calza él, 2 números mayor. My lawyer talked about how there was fingerprints on the sink, on the trash can, on the paper towel dispenser, where the knife was wiped clean and washed and hidden under that underneath the trash can. Me dijeron cómo podían estar esas huellas ahí si todo había sido limpiado. And those fingerprints did not match me. Y aquellas huellas dactilares no encajaban para nada conmigo. He also talked about how DNA and hair found on Kim's body in that bathroom did not match me. Y el ADN que encontraron tanto en el cuerpo como en el baño no encajaba conmigo tampoco. When my attorney was done, the judge said this case would haunt him for the rest of his life. Y entonces me dijeron que esto sería para toda la vida. He said it was hard for him to believe that I committed this murder. Mi abogado decía que le costaba creer que yo hubiese cometido ese crimen. The judge said he had lingering and residual doubt of my guilt. El juez decía que tenía dudas de su culpabilidad. And then he sentenced me to life in prison for the murder. Y entonces me envió a prisión con cadena perpetua. And added 21 more for kidnapping. Y 21 años más por secuestro. He wasn't sure I did it. He wasn't going to kill me, but he was going to make me spend the rest of my life in prison for something I didn't do. No estaba seguro de que yo lo hubiera hecho, pero aún así me envió a prisión, no con pena de muerte, sino con cadena perpetua. Now I was no longer in a cell isolated by myself. Now I was in a yard walking around with the other prisoners. Ahora ya no estaba aislado en mi celda y podía socializar con otros reclusos. We would walk to eat. We would walk to the rec yard. We would walk to work. Iban juntos a comer, iban juntos al patio a trabajar. Our prisons are very violent. Los reclusos son bastante violentos. Gangs from the different races control the prisons. Las bandas que hay dentro de la cárcel controlan todo. Every day was a threat on your life. Todos los días eran una amenaza en tu vida. But I survived. My family still believed in me, stood by me. Pero sobreviví y mi familia todavía seguía apoyándome y creía en mí. I used the example, I used to play a lot of sports, played on a team. Yo suelo jugar a deportes sobre todo en equipo. While I might not be the great player that wins the game, I wanted to make sure I never lost the game for my team. No quiere ser el mejor jugador del equipo, sino conseguir que el equipo no pierda. My friends and family was my team. I was not going to give up. Así que mi familia y mis amigos eran mi equipo y yo no podía abandonar. Finally, in 2001, the state of Arizona legislatures passed a new law concerning DNA testing. Entonces, en el año 2001 apareció una nueva ley acerca de las pruebas de ADN. They allowed for new DNA testing to be done on materials that had never been tested before. Permitieron hacer pruebas de ADN en materiales que no se habían hecho todavía antes. Provided they were properly maintained and would have a direct impact on guilt or innocence. Esto haría que hubiese un gran impacto a la hora de declarar inocente o culpable. We found out that Kim's pants and underwear that had been cut off for her was saved by the police department. Encontramos que todos los restos de ADN habían sido enviados por la policía. We wanted to get testing done on that clothing. Queríamos hacer prueba de toda la ropa. But that prosecutor that sentenced me to death told the court it was a waste of time, that I'd been convicted twice by a jury and I was obviously guilty.
Pero entonces el abogado de la acusación le dijo al juez que era una pérdida de tiempo, que ya me habían declarado 2 veces culpable. He told the judge not to grant this motion. Le dijo que no siguiera con esto adelante. But that judge did order DNA testing to be done on that clothing. Pero el juez entonces aprobó que se hicieran las pruebas de ADN en la ropa. And he ordered the Phoenix Police Department's crime lab to do that DNA testing. Y entonces el equipo, los peritos se encargaron de hacer estas pruebas. And after all I've been through, the last people in the world I would trust was the Phoenix Police Department. Y he de deciros que las últimas personas en las que confiaría serían en el departamento de policía. But it turned out to be a blessing for me and my family. It turned out to be fortunate. Sorry? It turned out to be fortunate for me and my family. Ok. Pero esto era algo que nos favorecía a mí y a mi familia. Because in America, the law enforcement agencies were the only people that had access to a nationwide DNA data bank. Solo teníamos acceso nosotros para esta base de datos de ADN. This data bank contained DNA samples from people all over the United States that were all in prison. Esta base de datos tenía información sobre todo el ADN de todos los Estados Unidos. And when that lab technician found DNA on the clothing, found it on her, and compared it to me, compared it to the victim, it did not match us. Y entonces el perito comprobó el ADN de la ropa y el suyo y el mío y descubrió que no era el mismo. So that lab technician decided to put that sample into the nationwide DNA data bank. Así que decidió poner este ADN en la base de datos. And that was very fortunate for me. Y esto fue algo que me benefició bastante. Because it came back with a match. Porque entonces vinieron con un resultado que sí que encajaba. It was a match to a man that was currently serving a 10-year sentence for having sexually assaulted a child just a few months after the murder. Era un hombre que había estado en prisión por un abuso infantil que había tenido lugar solo poco tiempo después del asesinato de la camarera. A man who was on parole at the time of the murder for another sexual assault years earlier was paroled to his mom's house that was right across the street from the bar in Phoenix, Arizona. Un hombre que había agredido sexualmente anteriormente y que tan solo vivía a unos metros del bar donde se produjo. My attorneys went to the prosecutor and said, "Let Ray Crone go. Here's the proof that he's innocent." Y entonces se presentaron delante del juez y le llevaron las pruebas que demostraban que yo era inocente. And that prosecutor said, "He's not going anywhere. We know he did it. We have the bite mark evidence." Y entonces el abogado de la acusación dijo, él no va a ir a ningún lugar porque nosotros tenemos la prueba de la marca de los dientes. He was not interested in the truth. Él no estaba interesado para nada en llegar a la verdad. But a local reporter was interested in this story. Pero un reportero local sí que estaba interesado en esta historia. And after 3 days researching the story, the next thing there was a front page headline story about me. Y tan solo 3 días después de una investigación realizada por él, aparecí en primera página contando sobre mi experiencia. And it talked about how I was serving a life sentence after being on death row for something this man clearly had done. Y entonces sugería cómo podía ser que yo hubiese cumplido una década en la cárcel, incluso en el corredor de la muerte, si estaba claro que era el otro hombre el que lo había hecho. It was very well written, very truthful, also very embarrassing for the prosecution and police. Estaba muy bien escrito y todo era cierto y era bastante embarazoso de cara a la acusación. The next day after that article came out, I was called over to the counselor's office in the prison yard where I was. Al día siguiente se presentaron en la prisión donde yo estaba. That counselor handed me the phone. He said it was my attorney on the phone. Me dijeron que cogiera el teléfono. My attorney said, "Ray, how are you doing today?" Y entonces mi abogado me dijo, hola Ray, ¿qué tal estás hoy? I said, "Fine, just another day in paradise." Y yo dije, muy bien, otro día más en el paraíso.
He said, "What do you want to eat today?" Y entonces me preguntó, ¿qué quieres comer hoy? I said, "I'll eat whatever's in the chow hall, in the Y, kitchen." y, y yo dije, ¿qué hay en la cocina? He said, "No, really, what do you want? Steak, seafood, beer? What would you like?" No, en serio, ¿qué quieres? ¿Un filete, marisco, una cerveza? I said, "Alan, what the devil are you talking about?" Y le dije, en serio, ¿de qué me estás hablando? He said, "I just got off the phone with the prosecutor. They just got back from the judge's chambers. They're cutting the paperwork. You're coming home today." Y entonces me dijo que acababa de hablar con la oficina de la acusación y que ese mismo día iba a salir de la cárcel. I wasn't sure I heard him right. I stumbled. I said, "What did you just say?" No estaba muy seguro de lo que estaba escuchando y mi voz temblaba y le pregunté, ¿qué es lo que estás diciendo? He said, "Gather up your stuff. You're coming home." Y entonces me dijo, hoy vienes a casa. 4 hours later, I walked out of that prison a free man. Y 4 horas después estaba fuera como un hombre libre. Start my life all over again at the age of 45. Tener que empezar mi vida otra vez con 45 años. After 10 years, 3 months, and 8 days, I was reunited with my family and friends. Después de 10 años, 3 meses y 8 días me volví a reunir con toda mi familia y amigos. But also, when I walked out of that gate, I had the distinction of being the 100th person in America to have been sentenced to death, and later to be freed, to be proven innocent. Además salí siendo el convicto número 100 exonerado en Estados Unidos. Many groups were keeping track, and 100 was a significant number. Había mucha gente esperando allí. 100 mistakes that could have led to some innocent person's death. Hay muchos errores que pueden llevar a una persona a la muerte. All because of the death penalty. Todo por culpa de la pena de muerte. And there's reporters there at the gate waiting to talk to me. Y todos los periodistas querían hablar conmigo. What was it like? How did you survive? Are you happy to be out? ¿Cómo era eso? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Si estaba feliz de estar fuera? And I talked about the strength I got from the support of my family, strength from reading the Bible. La fuerza la sacaba gracias a mi familia y leyendo la Biblia. One of the reporters in the back raised his hand and he said, "Mr. Crone, Uno de los periodistas alzó la mano desde atrás y me dijo, señor Crone, given your faith in God, how do you justify him leaving you in prison for 10 years?" Ya que usted tiene fe y cree en Dios, ¿cómo justifica que haya estado en prisión tanto tiempo? And I thought, what? How do I justify God leaving me in prison? Y entonces dije, ¿cómo? ¿Cómo permito a Dios que me dejara aquí en prisión? Such a deep, soul-searching question. How do you answer something like that? Era una pregunta demasiado profunda, ¿cómo responder algo así? And nothing was there in my head. My mind was blank for a second. Y no tenía nada en mi cabeza, mi mente estaba en blanco por un segundo. And the cameras, the microphones are all leaning forward right there in front of me. Y tenía todas esas cámaras y micrófonos enfrente de mí. And all of a sudden a thought shot through my head. Y entonces un pensamiento atravesó mi cabeza. I told him, maybe it's not about those 10 years I spent in prison. Maybe it's about what I have to do the next 10 years. A lo mejor no tiene que ver con los 10 años que he pasado en prisión, sino con lo que voy a hacer en los próximos 10 años. Since my release, I've been talking about my case. Desde que me liberaron he estado hablando acerca de mi caso. I joined with other exonerees from America that have experienced the same thing. He estado con otros exconvictos exonerados en la misma situación que yo. We now started a group called Witness to Innocence. Y hemos creado una organización que se llama Witness to Innocence. Men and women who were sentenced to death in America, later to be shown to be innocent, to finally be freed. Tratamos de que los hombres y mujeres que son enviados a morir y son inocentes consigan la libertad. And we now travel the country, the world, in fact, telling our stories. Y ahora viajamos por todo el país y por todo el mundo contando nuestras historias. For public education, para la educación pública, for legislative change, para que haya cambios en la legislación, and for funds, financing, and assistance from all around the world. Y para encontrar ayuda por todo el mundo.
And to end, I want to thank each and every one of you for all the help and belief that you have in fighting the death penalty in America. We will not quit. Thank you. Y solo decir que no abandonaremos en la lucha para abolir la pena de muerte. Muchas gracias a todos. Good evening. My name is Cheryl Nail, and I've been with Ray for 7 years now. Mi nombre es Cheryl y llevo con Ray desde hace 7 años. Obviously, I've heard his story before tonight. Obviamente ya he escuchado su historia anteriormente. And I know how it ends, but it still is very emotional for me every time I hear it. Y sé cómo acaba, pero aún sigue siendo algo muy emotivo para mí. And I'm very proud to be part of Witness to Innocence and to be up here with Ray, helping to educate people about the death penalty in the United States. Y me siento muy orgullosa de estar aquí, de formar parte de Witness to Innocence para lograr la concienciación de la gente. The primary goal of Witness to Innocence is abolishment of the death penalty in the United States. El primer objetivo de nuestra organización es la abolición de la pena de muerte. One of the other goals of Witness to Innocence that I'm helping with is compensation. Otra de las acciones por las que estoy luchando es la compensación económica. People don't understand that just being released from prison after being wrongfully convicted and sentenced to death doesn't mean you get anything more than outside of the gates. La gente piensa que una vez que se ha cumplido la condena se va a encontrar alguna vez que cruces las puertas. These men and women are released from prison. They've lost their jobs, their homes, their personal belongings, and they have nowhere to go and no way to pay for it, even if they had someplace to go. Todas estas personas que son liberadas pierden sus trabajos, pierden toda su vida y tienen que emprenderla de nuevo, a lo mejor sin recursos para poder vivir o ni siquiera un lugar donde poder estar. And it's not just the financial help they need. There's no provision for health care. Y no solamente se trata de la compensación económica, no hay ninguna asistencia sanitaria tampoco. They come out of prison with health issues, both physical and mental. Salen de prisión con problemas de salud, tanto físicos como mentales. They come out feeling very isolated from the rest of the world, very isolated from the community. Salen de la cárcel y se sienten muy aislados del resto del mundo y de la comunidad. As I look out in the audience, I see a lot of women and I see a very wide age range. Veo una gran cantidad de mujeres aquí y una gran variedad de edades. But I bet within 5 minutes, there's at least one other woman in this room that the worst thing that's ever happened to me has happened to you too. La peor cosa que me pueda pasar a mí también le puede pasar a cualquiera que esté aquí. And for us, there's a certain amount of comfort in being able to talk with other women that's happened to, be able to share that experience and know that you're not alone. Cuando encuentras a alguien que comparte tu misma situación, se agradece poder compartir tus opiniones con otra persona que ha pasado por lo mismo. For Ray, there's 142 other people in our entire country who can understand what happened to him. En el caso de Ray, hay 142 personas más en nuestro país que pueden entender su situación. When you as individuals and Amnesty International as a group help support Witness to Innocence, you make it able
or possible for Ray and the other exonerees to spend some time together once a year? Gracias a estas reuniones con organizaciones o personas particulares, podemos hacer posible que Ray se reúna con otros exonerados alguna vez durante el año. For several of these exonerees, that's the only time they even leave their homes. Para algunos de estos exonerados es el único momento en el que abandonan sus casas. So again, when you support Witness to Innocence, you're helping to abolish the death penalty in the United States, but you're also making a difference in the individual lives of the death row survivors in the United States. Así que cuando se colabora con Witness to Innocence, también se está intentando dar una calidad de vida después de la liberación del preso. So thank you very much. Así que muchas gracias por todo. Pues bueno, muchas gracias a los dos por el testimonio y por el trabajo que están realizando. Y ahora hay un tiempo para las cuestiones, para las preguntas del público que quisiera preguntar o comentar. No hay ninguna. Sí. Sí. Sorry my English pronunciation, but I try to ask for you. Which do you think that the idea of Obama, the President of the United States, about the death penalty? How do you think about him? He asked about our president's stance on the death penalty. Well, he hasn't really ever come out, one way or the other. The death penalty is a very political issue in America. La pena de muerte es un tema muy político en Estados Unidos. To understand our government is our president doesn't have ultimate power over this. Nuestro presidente no tiene el poder final para resolver esto. Our legislatures make the laws. Son los legisladores los que redactan las leyes. Our Supreme Court upholds those laws or decides if those laws are legal. Así que son los que aprueban o deciden sobre todo lo que se legisla. If our Supreme Court would ban capital punishment, there would be no more capital punishment in the United States. Si el Tribunal Supremo lo prohibiera, no volvería a haber más pena de muerte en Estados Unidos. But if we're going to change the law, it has to be the legislatures make the law, then the president signs that law. Así que se necesitaría que los legisladores redactaran nuevas leyes y el presidente las firmara. So while he may be the president, he's not the ultimate and only say in this on the death penalty issue. Así que el presidente no es el último ni el único que tiene algo que decir sobre la pena de muerte. But one thing's for sure, President Bush supported it. Pero algo que sí puedo decir es que el presidente Bush lo apoyaba. Gracias por venir, en primer Thank you lugar. for coming. Aprovechando que aquí hay muchos estudiantes de Derecho, mi pregunta es, There are many law students. está claro que el que tiene dinero nunca es condenado en América porque tiene buenos abogados. Wealthy people are never convicted because they have good lawyers. ¿No han logrado tener un grupo de abogados profesionales que trabajen para su organización sin elevados costes? ¿No puede haber un grupo de abogados que trabajen solo voluntariamente para lograr
que no haya estas diferencias entre los abogados de oficio y la gente con dinero. Don't you have any group of lawyers who can help you as volunteers? So the difference between private lawyers and the other ones are not. So Unfortunately, no. desafortunadamente no. At the trial level, the initial level, you either have to be able to afford an attorney, hundreds of thousands of dollars, or else take the attorney that the courts give you. Solo tienes dos opciones, o pagar un abogado o aceptar el que te proporciona. However, if you're sentenced to death, Sin embargo, si te condena a muerte, there are some law groups, good attorneys that will come to help you to keep from having you be executed. sí que hay algunos grupos de abogados que se encargan de venir y ayudarte. Personally, I think that's backwards. Pero personalmente creo que es al revés. We need to help at the beginning so we don't get convicted for something we didn't do. Necesitaríamos que fuera al principio para que no nos condenaran por algo que no hemos hecho. Seguro que hay alguna pregunta más. Were you going to talk also about the experience of the families? Well, you can tell you were known, I was known to throw. We knew each other. I didn't meet Ray until after he had been released. Yo no conocía a Ray hasta que fue liberado. But in the time that Ray and I have been together, I've gotten to know his mother and his sister very well. Pero tuve ocasión de conocer a su madre y a su hermana muy bien. And they've both talked to me about what it was like for them. Y sí que tuve la ocasión de escuchar de su propia mano cómo lo estaban viviendo ellas. And I don't think, again, anyone else can understand what it's like to see someone you love so much, like a son or a brother, Creo que nadie puede entender como alguien a quien quieres tanto como puede ser un hijo o un hermano, go through something like this and not only be going through this, but being so far away. no entiende cómo puede alguien atravesar por este proceso y estar tan lejos. So it's very difficult for them as well, but in a different way. Así que también es muy difícil para ellos, pero de forma diferente. I wonder, how do you feel about something so important as a human life lies in the hands of the persons who conformate the jury that are so influenceable by the prosecutor trainee? What do you think about that? Do you think it's fair? Our jury system was set up to be fair initially. Nuestro sistema judicial en un principio está establecido para ser justo. Actually, you might want to tell them what her question. Yeah, let's go tell them about the jury. I forgot. She asked about how I feel about the jury's Yeah, ability. okay. Que cómo se siente acerca del jurado, de la resolución. And while the jury does have the last say, the last decision, El jurado siempre tiene la última decisión. I still want to believe that the people in that jury wanted to do the right thing. Todavía quiero pensar que la gente que forma parte de un jurado quiere hacer las cosas bien. But how do you arrive at the right decision if you've been lied to? Sorry? How do you arrive at that decision if you've been lied to? ¿Cómo se puede tomar esta decisión si te están mintiendo?
A lot of things that go on in our courtrooms and our trials are not always heard by the jury. Muchas de las cosas que se dicen en un tribunal no las escucha el jurado. There are motions heard by the judge alone to decide whether this evidence is admissible or not. Tienen que confiar en que les digan si una prueba se puede admitir o no. There's people that are put on the stand to testify that have a criminal record that made deals with the prosecutor to avoid prosecution. Hay gente que testifica simplemente para hacer un trato con la acusación y beneficiarse ellos mismos. And there are people that just take money for junk science testimony. Y luego hay gente que simplemente recibe dinero por falsos testimonios. The jury never knows any of this. Y el jurado nunca es consciente de todo esto. So while we may be able to improve the jurors, así que si fuéramos capaces de mejorar los jurados, first it's more important to improve the prosecutors and the ability for that truth to be given to the jurors. Sorry? First, it's more important to see that the prosecutors are held accountable and see that they tell the truth. Primero hay que ver si realmente la acusación está diciendo la verdad o no. And what I mean to say is prosecutors can lie, withhold evidence, perjure themselves, and nothing will happen to them in their career. Los abogados pueden mentir y engañar y no les sucede nada ni tienen problemas en sus carreras profesionales. My prosecutor recently retired and got an Outstanding Achievement Award, Lifetime Achievement Award. Lifetime? Lifetime. He got awarded for his service. Ah, okay. Mi propio abogado ha recibido menciones por su trabajo. So again, while the jurors might not be the perfect solution, we definitely have a major problem with the way prosecutors handle cases. Así que el jurado no es la solución principal. Lo importante es que la acusación sea buena. So that people can hear a question. Yeah, I didn't realize. I would want to know what happened with the boy or the person who told that you were the boyfriend of the waitress. ¿Qué fue lo que ocurrió con la persona que le acusó de ser el novio de la camarera? Kim, the victim, actually had about 5 other people that worked with her and a bunch of friends. Kim, que era la víctima, trabajaba con 5 personas más. And only this one person said I was a boyfriend. Y solamente esta persona dijo que yo era su novio. Police never called any of the other people. No llaméis a ninguno de los demás. And neither did my attorney. Y tampoco lo hizo mi abogado. So nothing happened to her. That was just her opinion. She's allowed to say it. Así que nada, no le pasó nada, simplemente era su opinión y se lo permitieron. I've got 2 questions. One, do you get any kind of compensation for being 10 years in jail? 2 preguntas. La primera, ¿hay alguna compensación por estar tanto tiempo en prisión? No, the state of Arizona has no laws to compensate wrongfully convicted people. In all of America, there's only 21 states that do have a law. En el estado de Arizona no se contempla la compensación y en Estados Unidos solamente hay 21 estados en los que sí la hay. And of those states that do have a compensation law, it's almost impossible to qualify under the regulations. Y todos estos estados que la tienen es prácticamente imposible con todas las normativas. For example, some states it requires a pardon from the governor. Ah. A pardon from the governor. Some states. Algunos estados requieren ciertos Governor's permission. Yeah. Permisos. Sí. Some states require permission from the prosecutor. Algunos estados requieren permisos de la acusación. I think some states might even make you get a kiss from the Pope. Y creo que algunos estados incluso necesitarían un beso del Papa. Of course, I'm being funny there, but that's how difficult it is. Pero esto simplemente es para explicar las diferencias que hay. Second question. Yeah, second
question. Is there any way that we could collaborate with your association? ¿Hay alguna manera en la que podamos colaborar con su asociación? Thank you for asking. I didn't plan her. Yes, absolutely. Witness to Innocence has a website. Tenemos una página web. We do accept donations. Would love any type of help you would like to provide. Aceptamos donaciones y estamos agradecidos de cualquier tipo de ayuda que podáis aportar. We are the only national group of death row survivors in the United States. Somos el único grupo a nivel nacional de supervivientes a la pena de muerte. In the last 6 years, the United States had 6 states that abolished the death penalty. En los últimos 6 años, Estados Unidos ha conseguido que 6 países abolieran la pena de muerte. In each one of those states, we as Witness to Innocence joined with the local group to help educate the people in that state. Y en estos estados estuvimos para conseguir una concienciación social. Each one of those governors that signed that bill all mentioned the fact that the possibility of executing an innocent person was way too worrisome, and that was why they were abolishing the death penalty. Todos estaban de acuerdo, todos los estados que firmaron, en que no se podía llevar a cabo y que había que abolirla. So your financial support allows us to continue to get that message out to more and more people. Así que todo este apoyo que recibimos es lo que nos hace poder llegar cada vez a más y más gente. Also, just as I travel and speak, I was fortunate to have Amnesty International ask me here to do this. Agradezco que se me haya dado la oportunidad de parte de Amnistía de estar aquí hoy. For those of you in schools or other areas, you too could have an exoneree, another story come and be told to you. Por todos vosotros que estáis aquí. So if anyone would be interested in that, you can contact us through Witness to Innocence, whether you want to offer a donation or whether you would be interested in have somebody come and speak to your group. Please contact. And even just look at the site and realize that we are fighting the death penalty in America, and it's because of your help. Así que si queréis ayudar, solo tenéis que visitar nuestra página web y colaborar de la manera en la que queráis. Estaremos muy agradecidos. Is that about it? Thank you. Si hay alguna pregunta más. Yo sí quería hacer una pregunta que es que la tengo desde hace tiempo. Por el testimonio que acabamos de escuchar, hay 142 personas que han salido del corredor de la muerte después de demostrarse su inocencia con pruebas de ADN o similares. There are 142 people that have proven their innocence after spending time in death row. So what's the 142 personas. Que, por lo tanto, es muy probable que de todas las personas ejecutadas haya sido ejecutada alguna persona inocente. So he says it's probably that there has been any innocent person executed during this time. Pero esto no se conoce, no sé, por lo menos desde aquí no lo sabemos. ¿Qué nos podéis decir de esto? Can you tell us about this? It's absolutely true. Es totalmente cierto. Just for statistic numbers. Just for statistics. Solo unas estadísticas. There's about 3,600 people in our death rows in America. Hay unas 360 personas en el corredor de la muerte en América. 3.000 digo. 3.000. Perdón. Since 1973, we've executed about 1,300 people in America. Desde 1976 se han ejecutado 30 personas. During that same period, we released 142. Y durante ese mismo periodo liberamos a 42. So for basically every 10 that was executed, one person was set free. Así que por cada 10 personas que eran ejecutadas, una persona quedaba libre. With 3,600 people still in death row, how many of them are innocent? Sorry? With 3,600 people in death row, that's 1 in 10. That's like 360 people.
Sí, que con 3.600 personas que hay, que el porcentaje es bastante bajo. If that average holds 1 to 10. diferencia. Yeah. There has been some studies in America, Se han realizado estudios en Estados Unidos and it appears that there are a few cases of innocence of people that have been executed. Y hay algunos casos de gente inocente que ha sido ejecutada. There's a couple problems with this, though. Y hay algunos problemas con esto ahora. One, our lawyers are working to free the people that are still alive on death row to save a life, not investigating ones that are already executed. Los abogados que están tratando perdón. Sí. Well, the lawyers are working on those that are still alive and they're not investigating cases where they've already been executed. Okay. Se están encargando de liberar y no centrarse en casos en los que la gente es inocente. And also, the evidence that was used that in the trial that those people that were executed, that evidence gets destroyed. The guilty people, the ones that are executed, the evidence is destroyed. Los culpables, la gente culpable se queda destrozada. So it's very difficult to go back and review cases after somebody's been executed. Así que es muy difícil volver atrás y revisar los casos de la gente que ha sido ejecutada. But the cases that have come to the attention of almost obvious guilt, innocence, Pero los casos en los que ha habido inocentes were the cases that involved what we call junk science or bad science. Science that's not truthful, not honest. Bad science. Los llamamos inciertos. Yeah. And those cases are, one was a man was executed, accused of arson that burned his house down and killed his family. Un hombre, por ejemplo, fue acusado de quemar la casa donde vivía su propia familia. This happened back in the 80s, 1980s. Y esto ocurrió durante los años 80. Currently, fire experts that looked at that case said the testimony by that arson specialist was completely incorrect, was wrong. Y todos los informes que había acerca eran completamente erróneos. Just like when I was convicted on bite mark evidence. Al igual que pasó en mi caso con la marca de los dientes. Bite mark evidence is only accepted now in America to eliminate a suspect. Ahora mismo las marcas dentales solamente se tienen en cuenta para descartar a los sospechosos. So science, the progressiveness of science has shown that some testimony in the past that was used to execute people was faulty, was completely wrong. Así que todos los avances que se han hecho ahora nos demuestran que los errores que se han cometido anteriormente. Now, of course, the prosecutors argue that that doesn't prove that they were innocent. Pero esto no prueba que sea inocente o culpable. But as you heard from my story, you can't believe a prosecutor. Pero si has escuchado mi historia, no puedes confiar en un abogado. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues vamos a terminar ya también para no cansarles a ellos. Bueno, pues como decía, creo que es muy importante el testimonio y también lo que hemos escuchado a través de las preguntas y de las respuestas. En Estados Unidos, como decía inicialmente, Amnistía Internacional tiene las esperanzas puestas en que en un corto o mediano plazo se derogue la pena capital. Ya son 12 los estados que no tienen pena de muerte en su legislación y se han dado pasos importantes en los últimos años, como puede ser el que ya no se condena a muerte a personas menores de edad en el momento de cometerse el delito. En los años 90 sí que ocurría esto, y muchos estados que aún mantienen la pena de muerte pues tienen restricciones, por ejemplo, para no condenar a personas que tienen enfermedades mentales, lo cual hasta hace poco también era generalizado. Por lo tanto, pues bueno, darles de nuevo las gracias a Kron, a Txeri
y desearles mucha suerte en su trabajo, en su lucha, para ellos, para su organización y también para todo el pueblo de Estados Unidos, por supuesto. Esto es nada, un detalle.